Pues bueno, buenas noches compañeros. Pues en esta intervención que vamos a tener, vamos a abordar, como lo mencionaba la licenciada, un tema bastante importante que incluye a los países de Guatemala y de Honduras, en el tema de la estadía y la ayuda a los ciudadanos guatemaltecos hacia nuestros hermanos hondureños por su paso migratorio con Guatemala. Este mismo pues abordará desde un punto muy específico, en donde vamos a abordar un tema bastante controversial, que es la ayuda humanitaria y la labor social de todas las personas guatemaltecas hacia nuestros hermanos hondureños. Además, que esto para hacer una sensibilización social, en donde nosotros como guatemaltecos también aportemos en esa salida que tienen nuestros hermanos hondureños, ya sea por la emergencia sanitaria que han tenido, por la violencia que se ve en los hogares o en las calles, o también por la misma problemática alimentaria que se ve actualmente en Honduras. Tomando en cuenta que Guatemala también, por supuesto, es uno de los principales países de movimiento migratorio hacia otros países, con casi una cifra total de 3 millones de personas en los Estados Unidos, pues también nosotros tenemos esa labor social y el deseo moral también de llegar a nuestros hermanos hondureños, en lo cual también con nuestra ayuda de México pues no se nos ha restringido tanto este acceso a los caminos para migrar. Lamentablemente, así como Guatemala, pues el resto de la región centroamericana pues ha tenido que migrar en busca de nuevos empleos, como ya lo mencionábamos antes, en busca de una mejor calidad de vida. Pues la crisis económica, la corrupción y el mal manejo de la política pues ha llevado a las personas a tener que emigrar y buscar otras formas de desarrollarse. Por eso no es de sorprenderse que en varios países centroamericanos como Honduras se necesite la ayuda de mejores vías de empleo, de refugio, de estadía, entre otros, debido a la violencia e inseguridad que se vive en este país. Como en Honduras, pues esto ha pasado debido a la corrupción de los gobiernos y la mala administración pública. Según los datos en el INE del año 2021, pues el 59% de los hogares hondureños vivían o se encontraban en un estado de pobreza extrema, y además esto se sumaba a la crisis alimentaria que se vivía en este país. Esto debido también a las tormentas y a las sequías constantes que atormentaban a este país. Otras cifras pues, nos demuestran que el aumento de los homicidios ha crecido en casi un 3,2% en el año 2022, y tan solo esto se ha registrado de enero a febrero con casi 585 asesinatos. La mayoría de estas caravanas pues, se contemplan entre mujeres y niños, y como lo mencionaba también un relato de una mujer que también tenía que emigrar, que caminó 700 kilómetros junto con su hija, y esto debido a que ella misma relataba, pues entre comillas, ella decía: ayúdennos, no podemos regresar a Honduras porque ya estamos amenazados de muerte. Otra problemática que también miramos con esto es la generalización de las personas guatemaltecas hacia los hondureños, donde únicamente generalizamos la parte mala, que es por ejemplo la generalización de los criminales que vienen por parte de Honduras. Sin embargo, también nos tomamos en cuenta que dentro de esta caravana obviamente no pasan por una gran estadía en Guatemala, sino que es una ruta y un camino para otros países, en donde también se vienen involucradas personas de Guatemala y personas de Honduras. Gracias. Por ahí todavía un poquito de tiempo. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuánto? 30 segundos. ¿Termino? Termine. Si los necesita, úselos. Muy bien. Bueno. Vamos a esperar. Vamos a proceder con el interrogatorio, entonces, por favor, 2 minutos. Muy bien. Buenas noches a todos. El compañero mencionaba sobre la pobreza. La pobreza es algo que se vive en todos los países, y estamos hablando específicamente de Guatemala. ¿Cómo podemos nosotros darle los recursos a los migrantes mientras que en nuestro país no existen esos recursos para los mismos guatemaltecos? Entonces estás preguntando por una solución, digamos. Okay. Pues una de las soluciones que también nosotros contemplábamos es que nosotros no vamos a contemplar en este caso nada sobre el Estado, sino que el Estado más bien debería de gestionar pues, la creación de casas de migraciones dentro de lugares específicos por los que pasen estas caravanas, en donde hay albergues y alimentación para estas personas.
pero que sea la sociedad civil organizada pues, de generar estas mismas casas a través de recursos como por ejemplo las iglesias, ONGs o las embajadas. Muy bien. Estamos hablando de alimentación para extranjeros y no hablamos de alimentación para los niños que están sufriendo pobreza extrema en este país. Es que el tema es migración, no la pobreza. Oh, exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a darle algo a los demás que nosotros mismos no tenemos? ¿Cómo así podría repetir tu pregunta? Los recursos que tiene Guatemala, ¿por qué se van a dar hacia los migrantes y no se dan esos recursos para la población guatemalteca? Es que es como, por ejemplo, es como que estuvieras diciendo prácticamente que yo por tener, por ejemplo, 100 quetzales, darle un quetzal a una persona en el semáforo, obviamente no se van a acabar todos los recursos, estamos hablando de un periodo bastante corto de tiempo de transición, no hay completamente estadía de las personas hondureñas en Guatemala. No hay estadía, pero ¿cuántas caravanas están contempladas a pasar durante cuántos años? Pues sería Gracias, tiempo. En la parte de la reputación puede retomar y responder. Muy bien, vamos a escuchar al orador de la postura negativa para que nos exponga los principales argumentos, por favor, 4 minutos. Pues nuestros principales argumentos sí van orientados a qué debería hacer el Estado y cómo debería actuar. Por ejemplo, sí lo decía Fátima, que los recursos que tiene Guatemala, ¿por qué se deberían dar a los migrantes? Y eso es cierto, también mencionaba José Carlos que los migrantes no se van a quedar en Guatemala. Pero la cosa es que estos violan el marco legal ya establecido a la hora de pasar, como pasó en 2021 entre la frontera de Honduras y Guatemala, cuando los policías tuvieron choques contra estos migrantes. El objetivo no era así detenerlos o evitar que pasaran, sino que pasaran ordenadamente cada uno con sus papeles. Y aún así no pudieron respetar eso. Entonces, ¿por qué ya sea la sociedad civil o el Estado debería de estar organizando el bienestar de estas personas que solo van por tránsito de Guatemala, si no son capaces ni de respetar las leyes que ya están establecidas acá? Toda vez que estos migrantes, si bien no todos son violentos, sí se ha visto un gran aumento cada vez que pasan en los crímenes violentos, como son las extorsiones, los robos y los asesinatos por parte de estas personas. Gracias. Si se queda, por favor, Alexander, ahí para que realicemos el interrogatorio. Bueno, entonces hablaba sobre el papel del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué proponían para manejar entonces la crisis de las caravanas de migrantes en cuestión de salud, alimentación y seguridad? Porque al no darles nada aumentaría pues, la delincuencia en estos sectores en los que se encuentren, las enfermedades y la tasa de mortalidad. Y es que ahí está la cosa, que el Estado no tiene que darles nada porque no les debe nada. Si a lo mucho debe legislar para que estas personas pasen legalmente y ordenadamente, no como lo hacen ya. Pues. Entonces, ¿cómo lo maneja esto? Primero, que la fuerza policial actúe como estaba actuando esa vez en 2021 en la frontera de Honduras, usando la fuerza cuando ellos usaron la fuerza contra los policías. También hay un registro en el año 2018 en el que en el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad?, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar migrantes y respondieron con más violencia tapando calles. ¿Cómo es, no hay? Y es que ahí está la cosa, los migrantes no querían pasar ordenadamente como se los estaba solicitando la policía. La policía estaba cumpliendo su labor de dispersar a estas personas para que no entraran en el territorio así como así. Entonces tú propondés la violencia contra la violencia para generar más violencia. La violencia, cada vez que utilicen la violencia para evitar que lo hagan. Porque en este caso estamos hablando de agentes armados, obviamente no se le van a poner violentos, sí, pero con más violencia. ¿Y qué harías con las familias, los niños, las mujeres, hombres, personas mayores que tienen necesidades básicas como alimentación y vivienda o dónde dormir? ¿Los dejarías morirse de hambre o cómo? Pues no, porque el Estado ni siquiera tiene que ver ahí. Y el tema de seguridad, ¿cómo manejarías que las caravanas sigan su camino rápidamente si no se les va a brindar asistencia? Y ellos tampoco se les permite el paso a otros países. Pues el que pasen sería por las carreteras que ya están establecidas o por los transportes ya establecidos. Si no tienen dinero, pues sería como han estado bien, pero ordenadamente. No, está. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la parte de reputación. Entonces, los oradores, la oradora
así, ¿verdad? Para combatir estos problemas, ya existen programas nacionales o planes de gobierno, como lo es el gobierno actual, el plan de proporcionar el rompimiento del ciclo de la pobreza por medio del desarrollo del capital humano y del impulso de programas de asistencia social. Ya que estos no funcionen correctamente, esto no significa que la ayuda no esté planteada. Pasando con la reputación, ¿verdad? Primero que nada debemos entender que la migración es un derecho, el cual está avalado por el decreto número 44 del año 2016, en el artículo 1, el cual nos dice que el Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o migrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar del territorio nacional conforme a la legislación nacional. El artículo 2 de este mismo decreto, ¿verdad?, nos dice que el Estado garantiza que toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional en plena igualdad de condiciones pueda acceder a servicios públicos como lo es la salud, la seguridad, la educación, el trabajo, la vivienda y todos aquellos servicios necesarios para su desarrollo de su vida, y que ningún funcionario público le puede negar el acceso o la atención por el hecho de no ser guatemaltecos. Este decreto también nos habla de los derechos inherentes de las personas que, aunque no figuren en el código, pues se les puede otorgar y van a ser incorporados sin excepción, como lo es la seguridad social y dentro de la alimentación. En el caso de los desplazamientos grupales y masivos, en el año 2018, ¿verdad?, que es el ejemplo más cercano, existe una determinación colectiva de refugiados en la que se va a determinar, como lo mismo le dice, ¿verdad?, como refugiados a ese mismo grupo tan grande, que es respaldado por el reconocimiento prima facie del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este nos dice, ¿verdad?, que en estas situaciones es extremadamente urgente brindar asistencia a estos grupos de refugiados, ya que ellos huyen por circunstancias objetivas como lo es la violencia generalizada, las violaciones de los derechos o conflictos dentro de su país. Y este reconocimiento, ¿verdad?, obliga así a los estados a cooperar con el Alto Comisionado y proporcionar protección y encontrar soluciones para los mismos refugiados. Fuera de lo instituido, ¿verdad?, creemos que la hospitalidad por medio de asistencia, de hospedaje y de alimentación a estas caravanas es necesaria, ya que los desplazamientos masivos se sufren desprotección dentro de nuestro territorio, y cuando ellos se ven a la intemperie, pues se ven en situaciones de tensión y violación, donde están propensos a intentos de robo, secuestros u otro tipo de violaciones. Bueno, asimismo, ¿verdad?, brindar estos servicios nos ayudarán a tener un mayor control en las personas que migran, en la cantidad y el flujo de las personas, ya que a veces es imposible tener un número o siquiera una cantidad exacta o cercana de cuántas personas son. En Guatemala, ¿verdad?, existen hasta el momento 4 albergues para migrantes en distintos departamentos o municipios, como lo es Esquipulas, Izabal, y 2 en Petén, que son los más conocidos. Y de hecho el departamento de Petén, ¿verdad?, es en el que más trabaja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, brindando asistencia de distintas maneras, no solo alimentación y hospedaje, sino que también asesoría legal, atención médica, asistencia humanitaria, entre otros servicios. Con la existencia de estos lugares, ¿verdad?, de la asistencia también que se le podría brindar, y luego de la caravana de los migrantes del año 2018, se creería que el porcentaje de los habitantes migrantes en Guatemala se va a ir en aumento, pero de hecho no. Según las Naciones Unidas, en Guatemala, de los 17 millones de habitantes que hay, 80.421 de los mismos son inmigrantes, lo que supone el 0,46% de la población, que es un porcentaje que ha venido en descenso desde los años 90 o 2000. México es un país, ¿verdad?, que ya cuenta con esta infraestructura de hospedaje y de alimentación sostenida por la sociedad civil, en apoyo con algunas organizaciones internacionales como el SLACNUR, la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, y la Cruz Roja Internacional, asimismo como religiones como la católica y diferentes iglesias. Estos brindan, ¿verdad?, los lugares públicos como albergues y lugares para servir alimentación o servicios básicos como lo es un baño, siendo un buen país de referencia, en el cual la hospitalidad y la asistencia por medio del hospedaje y alimentación ha funcionado correctamente, dándonos un punto de vista positivo sobre la implementación de la ayuda en Guatemala. Gracias. Si se queda Ana, por favor, ahí para. Procedemos al interrogatorio. 2 minutos. Ellos ahí hablaban sobre que la migración se puede ordenar por medio de estas ayudas, pero esto realmente ha dado resultados como se ha ido haciendo. No, pero se podría intentar, ya que, como lo decía, ¿verdad?, entonces se tendría un conteo de cuántas personas están quedando en un albergue, a cuántas personas se les está dando alimento, y así tener una cifra aproximada de cuánta gente es la que va en esas caravanas. Se tiene un aproximado, pero en sí depende mucho de la situación que pase, por ejemplo, Honduras con su situación política.
Entonces, ¿realmente serviría tener esas aproximaciones si no se tiene como un gasto fijo? Sí, tal vez sí, porque eso pues ayudaría a saber en cuánto se debería de invertir en lo que son los refugios, ¿verdad? Que aparte el Estado no es como el principal actor en este sentido, sino que también, como lo mencionaba, ¿verdad? Hay algunas iglesias, algunas religiones que se ven como que con la ayuda, ¿verdad?, de crear estos mismos refugios. Entonces el gasto sería pues para esas asociaciones no lucrativas. Pero entonces, si las asociaciones, por así decirlo, civiles, son las que están organizando el control sobre la migración, entonces, ¿qué hacemos cuando estos migrantes, como dije anteriormente, cometan actos violentos contra la población guatemalteca? Pues es que los actos violentos los cometen por lo mismo de que no tienen alimentación y no tienen dónde dormir. Entonces, digamos, los padres de familia o personas, pues hacen lo posible para conseguirle un alimento a su familia, provocando aún más violencia. Usted está justificando la violación de las leyes de Guatemala por algo que no es responsabilidad de los guatemaltecos ni del Estado. No, no es eso, sino que nada más estoy diciendo que pues por esas mismas necesidades que ellos tienen, es que los llevan pues al final a intentar sobrevivir. Claro, eso es justificar esos actos violentos, pero entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo haríamos cuando ellos cometan esos actos, aunque se les esté dando la ayuda como lo están dando? Pues es que se reduciría totalmente y aparte se tendría un seguimiento. Bien, vamos a escuchar la reputación del equipo negativo, entonces para los oradores, por favor. Oradoras. 4 minutos. Buenas noches a todos, buenas noches compañeros. Repasando las ideas que tenían los compañeros. Primero, sobre el tema que ellos hablaban sobre la cuestión como humanitaria, yo creo que también se están enfocando más hacia los valores. Y es algo que al final de todo tenemos que dejar un poco de lado porque, si bien es cierto, es algo centroamericano y son nuestros hermanos de Honduras y de Nicaragua, tenemos que también dejar de lado ese sentimiento. Empezar a pensar sobre nuestras acciones, sobre los problemas que tenemos primero aquí en Guatemala, sobre cómo poder controlar esas caravanas que vienen, porque por ejemplo, como lo decían aquí los compañeros, las caravanas que venían principalmente de estos países venían como desorganizadas, entonces es una cuestión más de ordenamiento que se tiene que hacer porque estas caravanas vienen bien desorganizadas y hay muchas personas que ya en el transcurso de las caravanas o en el transcurso del pasar empiezan a quedarse, entonces eso como que empieza a estancar también el progreso aquí en Guatemala, porque si bien es cierto, las personas que se quedan son personas como que pobres o las personas que vienen aquí también a llevarse los recursos, y lo decían los compañeros, no es cuestión del Estado que ellos empiecen a darles como seguridad, porque sí tenemos una ley que es el decreto 44, pero no es una obligación del Estado propio cumplir con estas obligaciones o cumplir con la seguridad de los migrantes. Es, como decían, tenemos que dejar un poco de lado esta ayuda y empezar a centrarnos con nosotros mismos. Y además, también, como lo decía, es necesario iniciar a ver cómo resolver esta parte, porque los problemas también que ellos traen, por ejemplo, en cuanto al coronavirus, yo creo que los protocolos de seguridad se empezaron a como desviar, porque ellos no empezaron a respetar los protocolos, y en las noticias que también nos envió la licenciada, ellos no respetaban los protocolos y menos los protocolos de migración. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos migrantes puedan entender que deben respetar, que si entran a nuestro país deben respetar o basarse en las reglas, en la constitución que tenemos aquí? Porque ellos no estaban respetando primeramente los protocolos, luego los protocolos de coronavirus. ¿Y qué pasa si ellos traen alguna enfermedad o alguna cosa, algún problema más allá de Guatemala? Entonces ellos van como jalando las cosas y sí van de paso y no se van a quedar mucho tiempo, pero al final ellos traen como esos problemas y eso es lo que también viene a afectar en Guatemala. Y lo decía anteriormente también, que hay muchos que se quedan y eso empieza también a estancar las cosas que tenemos aquí en Guatemala.
y tenemos que, bueno, si es por parte de, así humanitariamente tenemos que ayudarlos, pero no es nuestra obligación tampoco el estar ayudándolos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una escuela, imaginémonos que vienen algunas personas a nuestro centro educativo de no sabemos dónde, entonces ahí está la cuestión, cómo nos vamos a sentir nosotros como guatemaltecos al estar que alguien venga y empiece a aprovecharse de nuestros recursos, o que empiece, ahí sí que de paso pase, pero empezamos a sentirnos también mal los guatemaltecos porque no sabemos quiénes son esas personas que vienen. Entonces no sabemos ni las costumbres, ni qué cosas han hecho, ni sus valores. Entonces es algo importante tomar en cuenta cómo están ellos para poder darles paz. Y eso sería todo, el que también es necesario ver cómo están ellos en cuanto a su educación también. Muy bien, muchas gracias. Procedemos con el interrogatorio. 2 minutos. Pilas. La primera pregunta es que en un panorama realmente realista, donde hay puntos ciegos entre las fronteras entre Guatemala y Honduras, pues ¿cómo haría el Estado en este caso para poder manejar esas fronteras y esas fuentes de migración que también tienen estos puntos ciegos? ¿Me podrías expandir un poco más la pregunta? Sí, así como controlaría la migración el Estado en estos puntos ciegos que se tienen para entrar a Guatemala, si lo que tratan ustedes es como de no dejar entrar a los hondureños y retornarlos a su país. Yo creo que primero sería el ir respetando las reglas, como decía anteriormente, las reglas que se tienen en Guatemala, que ellos se vayan acoplando a lo que aquí en Guatemala tenemos esas reglas, y ya lo mencionaron ustedes, el decreto, y también tenemos las otras leyes que tal vez se pudieran respetar solo si ellos también pusieran de su parte. Ellos tendrían que también acoplarse a lo que nosotros vayamos diciendo aquí en Guatemala, porque sabemos que principalmente es nuestro país y ellos deben de respetar las reglas que tenemos aquí y hacer como un ordenamiento territorial también, podría decir, o algo que también vaya organizando las caravanas. Y es lo que teníamos también, es el dilema de anteriormente, que los policías estaban tratando de tratar de calmar a la población, porque la población estaba un poco alocada, por decir. Y ellos lo único que trataban era de hacer fuerza para que ellos no siguieran haciendo eso, porque los migrantes estaban pasando, pero no estaban haciéndolo de manera ordenada, sino tuvieron que ahí sí entrar la policía para que ellos pudieran calmar un poco esa parte. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que el Estado pues ponga dinero del Estado para poder frenar y poder ordenar estas mismas caravanas, y de ofrecer dinero para organizar a todas estas personas, ¿por qué no también poder organizar únicamente a la población civil mediante la organización de las personas a una alimentación y a un estado para que las personas puedan por lo menos alojarse? No saldría eso un poco. Gracias, tiempo. Bueno, ya escuchamos los principales argumentos de cada equipo. Procedemos a escuchar ahora las conclusiones. Así que adelante, por favor, el tiempo para el equipo a favor. ¿Quién va? Sí, pues si bien como lo habíamos comentado, prácticamente Honduras y Guatemala comparten ciertas características que los hacen ser países con una falta de bastantes recursos para sus pobladores. Sin embargo, México, como lo habíamos mencionado, pues nos ha puesto bastantes restricciones, como Guatemala lo pretende hacer con las personas en las caravanas. Nosotros estamos a favor de que estas personas pues puedan recibir asistencia no por parte del Estado, sino por bien de la sociedad civil, en organizaciones como por ejemplo, un ejemplo bastante claro en el año 2019, que la Municipalidad de San Marcos pues únicamente gestionó ayuda civil, en donde se donaron bastantes víveres para estas caravanas, que únicamente contemplaban para ese entonces, en junio, alrededor de 400 personas. Únicamente para mencionarles, pues esto representa un gasto bastante grande para el Estado,
sino únicamente una ayuda humanitaria a las personas de las fronteras, donde también nosotros nos podríamos solidarizar, y únicamente hablando que en Guatemala pues no tendríamos ninguna solvencia moral en poder restringir el paso a nuestros hermanos hondureños, si nosotros también hemos mandado a más de 3 millones de personas de Guatemala a los Estados Unidos. Aparte de esto, pues también únicamente como consecuencia de todo ello, hemos ayudado a los estados de Houston, por ejemplo, a ser una potencia real para los Estados Unidos con el trabajo de los migrantes, y esto mismo pues ha ayudado a las grandes remesas a Guatemala, que también como ahora forman un gran factor económico para Guatemala. Como lo mencionábamos antes, pues es de destacar que las caravanas migrantes pues, que transitan en nuestro país también son seres humanos con derechos que se merecen respeto desde sus allegados vecinos en un caso de necesidad extrema en el que ellos solo piden transitar por el territorio sin perjudicar a nadie. Como lo mencionábamos también desde el principio, la mayoría de las caravanas pues, contemplan mujeres y niños que no únicamente pues, por generalizar van a cometer actos de vandalismo como las noticias que ponían de este lado. Sin embargo, también creo que es bastante discriminatorio decir que en las escuelas únicamente por tener personas migrantes ellos no tendrían el derecho a la educación. Sin embargo, estos niños han sido consecuencia de todos estos actos de violencia en sus países, y pues por lo menos de nuestro lado sería algo inmoral dejar a un niño como consecuencia de estos actos que han sufrido desde sus países, y que sus padres han hecho el gran esfuerzo de poder por lo menos buscar otras alternativas, no a partir de la ayuda del gobierno, pero sí la ayuda de toda la sociedad civil. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos las conclusiones del equipo de Infonutra. Muy buenas noches. Preguntando y aclarando unos puntos. Los compañeros nos presentan argumentos muy idealistas, donde haya recursos, donde se puedan ver albergues, donde hayan cosas que realmente no se está viendo en la actualidad. Entonces nos preguntamos nosotros, si desviamos todos esos recursos y ayudamos a nuestra población guatemalteca, todos esos víveres también podrían ayudar a las personas guatemaltecas que están en extrema pobreza. Todas esas ayudas humanitarias también nos podrían ayudar en cuestiones de salud, alimentación, hospedaje. Hay personas guatemaltecas que viven en las calles. Entonces, ¿por qué nosotros estamos ayudando a nuestros países vecinos a que ellos puedan emigrar si nosotros mismos no estamos bien como país? Están hablando de legislaciones y leyes. La Constitución de Guatemala está estableciendo la seguridad y el bienestar de los propios guatemaltecos. Sin embargo, esa gestión no se ha visto con todos los guatemaltecos. Somos uno de los países con índices de pobreza y desnutrición muy altos en todo el mundo. Entonces nosotros estamos brindando estos recursos que Guatemala claramente tiene. Nosotros no estamos en contra de que pasen los migrantes. Sin embargo, todos estos recursos se pueden desviar y ayudar a nuestra población guatemalteca. Nosotros estamos viendo ellos velaban por la integridad y el bienestar del ser humano, pero ¿dónde queda el guatemalteco? ¿Dónde quedan las poblaciones indígenas? ¿Dónde quedan todos estos que también pasan por ese proceso? Ellos decían sobre que no es parte del Estado. Entonces, ¿de dónde va a salir todos esos recursos si no es del Estado? Esas ONG, ¿dónde estamos viendo esas ONG? ¿Dónde estamos viendo todos esos albergues? Es un argumento muy idealista el decir que haya ONG, que hayan estos recursos, cuando en verdad no los estamos viendo.